Salve María. En esta ocasión hablaremos del misterio de la negación de Pedro. La importancia de esta historia es tan grande que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han dejado testimonio de ello. Para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en 3 partes: la predicción, la negación y la reconciliación. 1. La predicción. Nos situamos aquí en Jerusalén, en tiempos de Pascua, unas horas antes de la condenación, pasión y muerte de Jesús, justo después de terminar la última cena, donde Jesús celebró la primera misa, la primera Eucaristía con sus 12 discípulos, ofreciéndoles el pan de su cuerpo y el vino de su sangre. En el Evangelio según San Mateo dice así la palabra de Dios. Después de entonar los salmos, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros me abandonaréis en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas, después que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Dijo Pedro: Si todos te abandonan, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Díjole Pedro: Aunque fuera necesario morir yo contigo, no te negaré. E igualmente dijeron todos los discípulos. Jesús sabe de antemano todo lo que va a pasar. Sabe que se cumplirá lo escrito por el profeta Zacarías unos 500 años antes: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, como así recoge el Antiguo Testamento. Sabe que le arrestarán, que sus discípulos se escandalizarán y se dispersarán. Sabe que Pedro le negará. Sabe que sufrirá martirio, que morirá y resucitará, para guiarlos a todos de nuevo. A estas alturas, tanto Pedro como el resto de los discípulos ya saben que Jesús es el Mesías, pero lo que no saben es lo que ha venido a hacer. Ha venido a servir y no a ser servido, a morir para ser vivificado. Por eso andarán aturdidos y no llegarán a entender la muerte del Salvador hasta verlo resucitado. Pedro ama a Jesús de corazón. Lo ha dejado todo por él: su familia, su casa, su ciudad, su trabajo, sus posesiones. No pienso que diga esas palabras por decir. Pienso que tenía la firme voluntad de no abandonarle, y puede que incluso la de morir con él si fuera necesario. 2. La negación. Jesús llega al monte de los Olivos con sus discípulos en Getsemaní. Allí, en profunda oración, entra en agonía, llegando incluso a sudar sangre. En el Evangelio según San Lucas dice así la palabra de Dios. Entonces le prendieron, y llevándole, le introdujeron en casa del pontífice. Pedro le seguía de lejos. En medio del patio encendieron fuego, y se sentaron alrededor. Y también Pedro se sentó entre ellos. Al verle una criada, sentado a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Poco después, otro que le vio dijo: Tú también eres de ellos. Mas Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, aseguraba otro fuertemente: En verdad que éste estaba con él, porque también es Galileo. Pedro dijo entonces: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, cantó un gallo, y vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, según lo había dicho: Antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y salieron fuera y lloró amargamente. El amor de Pedro le lleva a seguir a Jesús hasta el mismo patio de la casa de Caifás. Allí, los criados del sumo sacerdote le delatan. Su vida corre peligro. Pedro, el apóstol de la fe, el elegido por Jesús para guiar a su nuevo pueblo, la Iglesia, pierde la batalla contra el miedo y niega a su amigo hasta en 3 ocasiones. Las lágrimas de Pedro son las de un hombre bueno, un hombre de fe, con el alma traspasada por la mirada de un amigo al que acaba de dar la espalda en el peor momento de su vida. Son las lágrimas de un hombre que hoy ha entendido la debilidad de su condición humana. Porque por muy grande que uno se sienta, la voluntad del hombre no es nada sin la ayuda de Dios. 3. La reconciliación. Jesús ya resucitado se aparece a sus discípulos a orillas del lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea. En el Evangelio según San Juan dice así la palabra de Dios. Luego que comieron,
dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. De nuevo, por segunda vez, le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjole: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven te ceñías tú mismo y andabas por donde querías. Mas, cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará por donde no quieres. Dijo esto indicando con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo: Sígueme. Como Pedro niega a su buen amigo hasta en 3 ocasiones, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Aunque Pedro no lo sabe e incluso se entristece con la tercera pregunta, Jesús le está dando la posibilidad de enmendar su error. Le ofrece la reconciliación. Pero la misericordia de nuestro Señor no termina aquí. Jesús no solo le perdona, también le confirma el primado que le prometió en su momento antes de morir. Esto es, cuando designó a Pedro de entre los 12 discípulos para ser el guía de su pueblo, el pastor de su rebaño, el gobernador de su iglesia. Pero toda autoridad conlleva sacrificios. Y al igual que Jesús, Pedro no ha venido al mundo para ser servido, sino para servir. No ha venido para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y no ha venido para morir tranquilamente en su lecho, sino para sufrir el tormento de la cruz. Aunque no está solo en el camino, Jesús le dice: Sígueme. O dicho de otro modo: Ven conmigo, yo estaré siempre a tu lado, te guiaré en el camino, te ayudaré cuando lo necesites, te sostendré cuando te caigas, te consolaré cuando estés afligido, y te glorificaré el día de tu muerte. Porque así es Jesús, el mejor amigo que uno puede tener, el amigo que nunca falla. Hoy pedimos a María amor para amar a Jesús como Pedro lo hace, fe para no dar la espalda a nuestro Señor, para seguirle en el camino y cumplir su voluntad, oración para que nuestra débil voluntad se vea fortalecida con la ayuda de Dios, esperanza porque si Jesús perdonó a Pedro después de haberle fallado en el peor momento, también nos perdonará a nosotros si se lo pedimos de corazón. Hoy regalamos a María una acción de reconciliación. Piensa en alguien cercano a quien hayas fallado. Medita sobre el daño que le has causado y pídele perdón de corazón. Porque Jesús es mi único refugio. En este fin de los tiempos que estamos viviendo, mantengamos el amor, la esperanza y la fe, porque el Sagrado Corazón de Jesús y María vencerán al mal y nosotros venceremos si permanecemos en ellos. Salve María siempre y que Dios os bendiga.